Y bien, la pregunta de siempre. ¿Vale la pena la Nintendo 3DS en la época actual, teniendo ya maravillosas opciones portátiles en el mercado, como lo son la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 y quién sabe cuándo estés viendo este video, la Nintendo Switch 3 ya en el mercado? Si tienes poco tiempo y necesitas irte, ya te digo que la respuesta es un rotundo sí. Dedos me faltan para contar las razones por las que esta pequeña consola, en muchos escenarios, yo la prefiero sobre esta también igual de maravillosa consola. Así que si tienes un poco más de tiempo, por favor quédate y hablemos de las razones que yo encuentro por la cual la Nintendo 3DS es una gran consola y mi favorita personal. Bienvenido al lugar donde te hablo de objetos de mi interés y te cuento no tanto de las características técnicas, sino de las cualidades que nos evocan reflexiones, historias y sentimientos. Bienvenido a Videos Artesanales por Noé Leonardo. Y muy bien, empecemos. Quisiera hablarles de las razones más obvias, como lo son el catálogo de juegos que tiene, su retrocompatibilidad con DS, su emulación nativa de Game Boy Advance y muchos más juegos que se pueden desbloquear de ciertas maneras interesantes. Pero siento que eso sería muy obvio. Quiero hablarles de cosas de las que a veces no se habla muchísimo, como por ejemplo la expresión que tiene esta consola. La 3DS de verdad tiene algo que se echa mucho en falta en las consolas que tenemos aquí al lado, pues no tiene temas dedicados, ya que Nintendo optó por la simplicidad y solo puso un tema oscuro y un tema claro. Pero aquí teníamos muchísimas opciones de temas que Nintendo nos lanzó, temas de Zelda. Recuerdo que dieron un tema gratis de Sonic, Sonic Boom, y mucha gente lo tenía porque era gratuito. Temas de Capcom, de Ace Attorney. Y también había una aplicación en la que uno podía agarrar, como las máquinas de garras, en la que agarras peluches, medallas para decorar tus iconos y que no solo fueran juegos, sino que también tuvieran por ahí algún diseño bonito. Eso fue muy, muy interesante. Y también la consola aquí tiene algo para poner, ya sea una correa de mano para que tú puedas usar la consola y si se te llega a salir de las manos, pues no se caiga al completo. Yo aquí le puse un llaverito que me dio mi novia, un llaverito de Torchic, y pues le da cierta personalidad. También es muy común ver gente que hace videos decorando su 3DS y le ponen estampitas por aquí y por allá. Y eso hace que cada 3DS sea única, sin mencionar que cuando uno hackea la consola, ese es otro punto también que tiene a favor ahora que la eShop está cerrada en esta consola. Y pues los temas son muy interesantes. Yo tengo aquí uno de un juego muy poco conocido que se llama Irisu Síndrome, que es una especie de Tetris para la PC. Es muy interesante, la verdad, se los recomiendo muchísimo. Es un juego que consume muy pocos recursos. Te diría que casi como las versiones de Tetris original. Y tiene una aura muy relajante a pesar de que el juego es de terror. En fin, me estoy desviando completamente. La expresividad que tiene la 3DS llegó incluso al modelo New. A la versión más pequeña, yo tengo la New 3DS XL, es el modelo que uso actualmente. Y el modelo New 3DS pequeño tenía carcasas intercambiables, lo que ampliaba esta expresión. Si Nintendo hiciera algo así, bueno, lo hace un poco con los Joy-Cons, pero con la carcasa sería muy interesante. Pero esta consola, al ser más portátil, te la llevabas a todos lados y podías lucirla más. Esta híbrida, si bien tiene esa función, se usa mucho la potencia del dock en sobremesa. Así que pues, este es un gran punto que le quiero dar a la 3DS. Ninguna 3DS se siente igual a la otra. Todas tienen un color, una estampita, un modelo, un tema, algo que la hace sentir más tuya que nadie. Y eso es algo muy importante. La individualidad es algo muy, muy importante. Así que la expresión es una de las razones principales por la cual tener una 3DS. Y otra de las razones
que y aquí dejo de lado todos los juegos que hay. Inclusive si recibes una consola formateada como esta, un poco pequeña, sin ningún juego, esta consola no te deja solo. Tiene muchísimas cosas, como lo es un bloque de notas. Aquí realmente yo tengo algunas notas. Les voy a compartir una que me dejó un familiar muy importante para mí, en un momento muy necesario, que me ayudó a tener mi independencia como adulto. La casa se siente muy sola a veces, pero tengo el amor que necesito de mi familia y mis amigos, y eso me ayuda muchísimo a seguir adelante, sin mencionar la razón por la que todo esto vale la pena, mi queridísima novia. Y mi familiar me dijo, no necesitas probar tu fuerza, tienes que creer en ti. Si pruebas tu fuerza y te caes y dices, listo, comprobé que no podía. Pero si crees en ti y te caes, te vuelves a levantar. Así que no te pruebes a ti mismo, cree en ti. Y bueno, aquí pueden ver quién me lo dijo. Yo en ese momento no tenía, ahora sí que, dónde anotar. Y lo que me dijo fue muy importante. No tenía batería en ese teléfono, no llevaba el teléfono en ese momento, pero sí llevaba mi 3DS. Y eso para mí fue muy, muy importante. Y es algo que recuerdo muchísimo. Tiene esta consola un navegador de internet. Tuvo su propia red social, eso se extraña muchísimo. Miiverse, ahí publiqué muchos dibujos. Eso fue muy, muy interesante y lo tiene la consola de base. El editor de mí para hacer a tus amigos o personajes coloridos que desees. Una cámara en 3D. Me encantaba tomarle fotografías a los vasos y prender el 3D y ver cómo el vaso literalmente se sentía salido de la pantalla. El modo descarga para compartirlo con programas compatibles, mandar cartas en el pasacartas, eso debo decírselos, es una novedad que actualmente puedo compartir con mi novia, ya que le regalé un 3DS también, y porque ya le encanta también la consola, y a mí también, y es muy bonito poder compartir esas cosas. Un reproductor de música con la entrada que tiene aquí de audífonos, simplemente podías cargar la música que necesitaras en la tarjeta micro SD y llevarte la consola contigo, cerrada funcionaba. Es un gran reproductor que se puede considerar ya retro. Y todas estas aplicaciones lo hacen muy interesante. El Face Raiders es impresionante. Este juego en el que tú movías la consola y la girabas para dispararle a las caritas es sin duda impresionante. Y hay otro, este de aquí, las tarjetas de realidad aumentada, que es muy divertido este juego. Sin duda, ya lo probaremos en otra ocasión, ya que aquí estamos hablando generalmente del 3DS. Pero pues aquí tú usabas estas cartitas, déjenme mostrárselas, estas bonitas cartitas de realidad aumentada. Y pues tú ponías esta carta aquí, la escaneabas con la cámara del juego y podías tener acceso a varios minijuegos que también son de mover y buscar perspectivas que a priori no están, profundidades, usar el 3D, es impresionante. Y la verdad es un juego que sigue siendo mucha novedad a día de hoy. Y también no te preocupes si no tienes esta carta. Esta misma carta se puede imprimir. De hecho, yo para no maltratar estas cartas, porque si bien trae muchas cartas, no son tan utilizables, simplemente son como poner muñequitos que admirar en un modo vista y modo fotografía, pero la carta importante que trae muchos minijuegos es esta. Y yo decidí imprimirla para no malgastar la otra. Está un poquito mal indicada, la impresión no es la mejor de todas, aquí se ve un poco decolorada, pero funciona perfectamente. Así que esta la solía llevar cuando usaba mucho más la 3DS en la cartera o en la funda de la 3DS para divertirme y mostrar la novedad a mis amigos, que siempre es muy divertido tener algo curioso que mostrarles de una consola que no pueden hacer estas nuevas consolas porque pues ya se dedican a algo más directo. Y antes las consolas portátiles llamaban mucho más la atención trayendo muchísimas cajas de sorpresas. Y pues bueno, ese es otro punto importante. Todo esto que acabo de mencionar es algo que la consola hace sin tener un cartucho en ella, un juego digital en ella.
Y es muy divertido poder tener un gadget que hace todo esto, que puedas tomar notas, que puedas mandar cartas, que puedas jugar juegos de realidad aumentada. Todo eso es muy, muy divertido y lo puedes hacer con una 3DS sin nada, solo que prenda y que funcione adecuadamente. Y por eso es algo que me gusta mucho de la 3DS. Antes de tener tantos juegos, con eso me podría entretener muchísimo y sinceramente actualmente todavía puedo. Otra cosa muy importante y de la que no voy a hablar tanto, pues no todos los modelos la tienen, es el efecto 3D. Puse estos dos juegos aquí porque me encantaba ver el 3D de estos cuadritos saliéndose. Si yo lo activo, ustedes no van a poder verlo, pero vaya que es muy interesante. También este lapicito, cómo resaltaba. Yo cuando les quería mostrar a mis amigos lo que era el efecto 3D de la consola, incluso a mis papás y a todo el mundo que fuera ajeno al mundo de los videojuegos, le decía, por favor, mira cómo este lápiz se acerca a ti. Y la gente intentaba tocarlo y realmente sientes que puedes hacerlo, pero al final no pasa. Es un efecto muy, muy bien logrado. Sinceramente, el efecto 3D es algo que siempre me llamó la atención de la consola y me gusta mucho que en los modelos New lo mejoraron para que siguiera tus ojos con este sensor que está al lado de la cámara. Sin duda, algo muy, muy importante. Otro factor a tener en cuenta es la variedad de modelos, pues si bien hubo un tiempo en el que estaban muy al alza los precios, porque a la gente, no sé, le pegó un poco lo retro, pues esta subida de precios se dio costando inclusive más que una New Nintendo 3DS. Digo, discúlpenme, costando más que una Nintendo Switch. Quería que todo el video quedara de una, pero bueno, no somos perfectos, cometemos errores. Y hay modelos más asequibles como lo son la 3DS normal o modelos como la 2DS o 2DS XL que son también muy buenos. Sinceramente, ergonómicamente me llama muchísimo la atención un Nintendo 2DS. Si en algún momento lo consigo, se los voy a mostrar aquí en el canal. Y pues sí, la variedad de juegos es algo que me importa muchísimo, pues los juegos eran muy, 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 muy importantes en esta consola precisamente. Pasando al tema de la variedad de juegos. El catálogo es impresionante. Realmente yo tuve algunos juegos y ahora que lo pienso, algo que quiero mencionar es que aquí los juegos físicos todavía importaban mucho. Es algo que se está perdiendo actualmente. Este es mi pequeño catálogo de juegos físicos. Pokémon X fue algo impresionante para mí. Chat de voz, poder jugar por internet. Mi sistema favorito de internet de los juegos de Nintendo. Pokémon X. Profesor Layton vs. Phoenix Wright, Skylanders. Aquí tengo incluso la base. Quizá en algún momento les enseñe cómo funciona esta preciosura. Em, y los Skylanders. También era compatible con Amiibo, aunque esto no lo pongo como una razón realmente. Simplemente son curiosidades muy bonitas, pero no lo pondría por encima de las razones como ya les mencioné. Simplemente son accesorios que está muy bien tenerlos por ahí. La retrocompatibilidad con juegos de DS, muy muy importante. Sinceramente, de lo mejor que tiene la consola, pues tienes el catálogo de dos grandes exitazos, la Nintendo DS, la Nintendo 3DS y la Game Boy Advance, que cuando la consola salió estaba un poco más cara de lo que debía. Así que Nintendo lanzó el programa Envasador junto con una rebaja de precio, y el programa Envasador fue solo para ciertas personas las que compraron la consola en su momento, y les dio 10 juegos de Game Boy Advance gratis. Pero la consola nativamente los corría y nunca los lanzaron a la venta. Así que al hackearla, que esa es otra ventaja, pudimos tener juegos como Mother 3. Lo estoy jugando en español y es impresionante. De verdad, está muy muy bueno ese juego. Y también tenemos juegos, bueno, mejor dicho, emuladores como el Virtual Boy, que se llama Red Piper, que es impresionante, pues tiene el 3D incluido y se puede jugar sin gafas y sin dolores de cabeza y modificando los colores. Si en algún momento quieren que hablemos de él en algún video corto, sin duda lo haré porque me parece una opción más interesante que que Nintendo propuso con la Nintendo Switch y la Nintendo Switch 2 al tenerlos en la consola virtual, con un accesorio que realmente yo veo muy innecesario. Bueno, realmente son dos, uno de cartón y uno normal muy grande, pero ambos los veo costosos, estorbosos
y muy innecesarios. Y bueno, algo que quiero resaltar de todo este catálogo de juegos, principalmente de Profesor Layton y de Pokémon, es que son juegos creados para ser portátiles. Y hace poco vi que se mencionaba un término en inglés, portable y handheld, siendo handheld también significando portátil, pero de mano. Y esta consola es una consola de mano que te puedes guardar en el bolsillo, que no necesita tanta protección ni funda. Yo sí le puse una mica protectora para que no se raye la pantalla, pero tú puedes simplemente cerrarla, guardarla en tu bolsillo y llevártela a todos lados y jugar porque es rápido, porque es de mano. Es una especie de portabilidad muy distinta a la que te dan estas consolas. Portabilidad que no le llega la Nintendo Switch. Que obviamente no le llega la Nintendo Switch 2 porque es muy muy grande. Me recuerda casi a una Steam Deck, pero es mucho más grande que una Steam Deck. Y que a la que se le puede acercar la Nintendo Switch Lite. Realmente se le acerca muchísimo. Es muy muy pequeña. Realmente hasta las pantallas, wow, rivalizan bastante. Permítanme mostrárselos aquí. Bastante, bastante. Así que sí, creo que esta consolita también lo logra. Si tuviera alguna capa protectora como la conchita y se pudiera cerrar y no tener que estar al pendiente de los sticks, podría decir que está igual, al mismo nivel. Pero no, realmente la Nintendo 3DS tiene esa portabilidad de mano que te puedes llevar a donde sea sin preocuparte, sin funda. Solo la guardas y te la echas en la mochila, en el bolsillo y te la llevas. Eso es muy, muy importante. Y a veces la elijo sobre otras consolas para llevármela de viaje solo por eso. Bueno, también influye su gran catálogo. Su forma única de usar la segunda pantalla también me encanta. En Layton puedes explorar, tener tu cuaderno de notas. En Kirby puedes elegir los niveles. En Monster Hunter puedes seleccionar bien tu inventario. En Mario Kart tienes el mapa para que no te estorbe en la pantalla principal. Aquí directamente es un montón de ejercicios usando el lápiz. En Pokémon tienes la GTS completa, ver el estado de tus Pokémon, ver el mapa. En Wario directamente son minijuegos cortos, microjuegos. Es muy, muy interesante tener la jugabilidad de la segunda pantalla. Es una forma muy diferente de jugar a lo que tenemos actualmente con esta única pantalla. Es más general, pero esto tiene un encanto increíble, tan grande que duró 2 generaciones. Y también se fue a las consolas de sobremesa si contamos a la Wii U, que es una consola muy muy interesante y muy infravalorada. Y pues bueno, también está el tema del hackeo. Realmente hackear la consola te desbloquea un mundo de posibilidades. De hecho, esta pequeña consolita de aquí que ven, que mi mamá me dijo, ay, no deberías comprarte esa consola. Seguramente al mes vas a dejar de jugarla. Y bueno, aquí estamos más de 12 años después. Todavía guardándole muchísimo cariño a esta consola. Me acabé, ahora sí que la segunda pantalla, bueno, la micra de la segunda pantalla, hasta que no pude más. Le tenía tanto cariño que hasta le puse aquí unos bumpercitos, porque la primera versión se rayaba muy feo de la pantalla. A pesar de que tienen las micas, pues yo le puse estos bumpercitos de goma que ya Nintendo luego agregó oficialmente aquí. Errores de diseño que fueron solucionando. Y pues, sí, realmente es una experiencia esta consola. Eh, y bueno, yo estaba jugando la saga de Profesor Layton aquí hasta que se malogró y se formateó completamente. Quería jugar el último Layton en español y pues eso solo se podía metiéndole tecnología a la consola. No me gusta llamarla magia. Porque pues es lo opuesto a la magia, la tecnología. Y me compré esta consola exclusivamente para terminarme este Profesor Layton y valió completamente la pena. Sé que tengo muchos juegos aquí que puede parecer síndrome del pirata, pero realmente cada juego me llamó la atención en su momento. Pokémon Art Academy lo terminé descargando para probarlo para ponérselo a mi novia, porque sé que ese tipo de juegos le gustan y me terminó encantando muchísimo. Brain Age es sin duda un juego que pone a prueba todo lo que es tu cabeza y es muy interesante tenerlo
y usarlo más en estos tiempos en los que se dice que el cerebro está fritando con las redes sociales y el contenido rápido como los TikToks. Este hack de Mario Kart tiene muchísimas pistas y muchos personajes. Modern 3 también en español no serían posibles si no se le metiera tecnología a la consola. Así que es una de mis grandes razones para tener una 3DS, la variedad de juegos. Sinceramente, si no tuviera todas mis demás consolas y solo tuviera la 3DS, igualmente no me alcanzaría el tiempo para jugar con esta consola. Y podría seguir hablando largo y tendido de lo que son los Skylanders y la cantidad que tengo por ahí. em, Muchísimos juegos que ya disfruté y que llevo como Shovel Knight. Entrar a la Virtual Boy y probar mucho los juegos. El Twilight Princess. Pero yo creo que ya es suficiente por ahora, ¿no creen? Igualmente creo que está consolada para muchos más videos. Así que si les llamó la atención, díganme por favor, y si tienen otras razones o historias que hayan vivido con la 3DS, por favor, coméntenme en la caja de comentarios que yo los voy a estar leyendo a todos. Eso hice con el video pasado y eso haré con los videos que vengan. Un saludo y creen y sean parte de grandes historias. Nos vemos en la próxima. Chao. Otra cosa que les quería decir antes de cortar, ¿les gustaría que haya música de fondo en los videos? Por ejemplo, ahorita puse esta y pues quería preguntarles qué les parece. Si eso quieren, yo la puedo poner, aunque me gusta dejarles que pongan a su elección música de fondo si es que quieren. Pero si no quieren hacer eso y quieren que sea más cómodo que yo la elija, lo puedo hacer. Ahora sí, cuídense muchísimo. Formen parte y creen grandes historias. Hasta pronto. Esperen, déjenme despedirme así. Hasta pronto.